Primera de Samuel, capítulo 31, verso 1, ¿lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Milcasú, su hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a sus escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me enandezca. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo él su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, y juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos los varones, sus varones. Verso 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl, sus hijos, habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y les cortaron la cabeza y les despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. ¿Alguien cree en Cristo? Dele una ofrenda de palmas, por favor, en este día. Si usted cree en un rey grande, en un Dios grande, de la alabanza y siente su momento. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Quisiera entregarles un tema sencillo en este día. Repita conmigo: elegido entre los muertos. Espero que nunca se le olvide. Elegido de entre los muertos. Elegido de entre los muertos. Quisiera entregar una palabra en este día que puede ser de bendición para todos nosotros. De alguna manera, todos en la vida libramos una batalla. La palabra de Dios dice que Saúl fue un rey escogido a petición del pueblo de Israel. Saúl fue un rey que fue escogido y que el Señor derramó su espíritu y lo llamó al reinado de Israel. Pero de alguna manera, en el caminar de su vida, se extravió del llamado que Dios le había hecho y de los mandamientos de la palabra del Señor. El error más grande que cometió este rey Saúl fue dejar el mandato del Señor Jesús. La palabra de Dios es para obedecerla, para vivirla, ponerla por práctica y de esa manera convertirse de una gran bendición para nuestra vida. Pero de alguna manera aconteció que en esta época vivían en batallas todo el tiempo. El pueblo de Israel vivió en batallas, en peleas contra los enemigos de ellos. Querían destruirlos. Y como enemigos que podemos identificar en este día, uno de los enemigos más grandes que tenía físicamente, alabado sea el Señor, era el pueblo de los filisteos. Filisteos eran, Señor, un látigo, eran una lanza, era un pueblo difícil de soportar. Pero de alguna manera
Dios daba victoria a su pueblo. Y muchas veces el pueblo de Israel también cayó en batalla por el pecado, por la desobediencia. Y en esta ocasión fue uno de esos días que marcó la historia para el pueblo de Israel, porque el rey del pueblo de Israel había caído en batalla. Le había llegado el momento de ser vencido. Espiritualmente ya había sido vencido. El diablo ya había ganado su victoria, su batalla, pero quedaba todavía y Dios seguía extendiendo su misericordia. Pero llegó el momento que cayó. Y dice el verso, gloria al nombre del Señor, verso 7, verso 8, aconteció, dice, al día siguiente, día en que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Encontraron muchos muertos, pero me llama la atención esta escritura que resalta la vida de Saúl, o el personaje Saúl y sus hijos. Me llamaba la atención porque estos que vinieron a despojar a los muertos no agarraron a los hombres de Israel, a cualquier persona, sino que de alguna manera dice la escritura que escogieron a Saúl y vieron también a los 3 hijos de Saúl. Por eso el tema de este día es elegido entre los muertos. Diga conmigo, somos perseguidos. Somos perseguidos. En el verso 1 y 2 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos, dice, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a sus últimos 2 hijos que tenían. Y dice la Biblia que cayeron, estos hombres cayeron muertos. De alguna manera estos hombres fueron perseguidos. Y yo creo que nosotros, y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Yo creo que tiene que ver en el sentido de que el diablo ha perseguido al pueblo de Dios en toda su existencia. Y lo comprueba la Biblia en el capítulo 5 de Primera de Pedro, donde el siervo proclama y dice que hay un enemigo que anda tras nosotros persiguiéndonos para devorar a este pueblo de Dios. Como en este momento nosotros también sufrimos una persecución. Y quisiera decirle en este día que necesitamos tener cuidado. Dicen amén. Amén. Porque de alguna manera no quiero que nos olvidemos de que somos perseguidos. Y que el enemigo que nos persigue a nosotros, ese enemigo, alabado sea el Señor, ese no tiene misericordia. Aleluya. El diablo, que el Señor lo reprenda, ese diablo no tiene misericordia de nadie. Ese diablo es tan traicionero, tan mentiroso, que aquel más vil pecador más mal le paga. Al siervo más bueno que tenga en el sentido del pecado, más mal le paga, porque el diablo de nadie tiene misericordia. El único que tiene misericordia del hombre se llama Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Quisiera darle unos puntos bien importantes. Diga conmigo, la sed asoladora de los despojadores. ¿Cómo fue? La sed desoladora de los despojadores. En el verso 8 dice, y aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos
a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Dice que vinieron los que venían a despojar a los muertos. Estos filisteos eran tan malvados que aún muertos había interés en los muertos. De tal manera que aún lo que traían puesto, venían y se lo quitaban. Si traían una prenda, si traían una arma, todo lo que tuvieran los muertos se les era quitado. Y ellos se encargaban, había un grupo especialmente preparado para ir a despojar. Diga conmigo, para despojar. Yo quiero decirle que el diablo tiene un grupo bien preparado, bien instruido también para despojar al pueblo. Para que el pueblo siempre, aleluya, se encuentre en un estado que no tenga nada en su vida. Alabado sea el Señor. Pero lo que me impresiona y lo que quiero enfocar en esta hora es la elección que hubo en este lugar, es de ponerle atención. En primer lugar, diga conmigo, en primer lugar, eligió príncipes. Como dije, en primer lugar eligió príncipes. En el verso 9 dice, y le cortó la cabeza. Cuando encontraron a Saúl, dice que lo que hicieron estos despojadores es que cuando encontraron a Saúl, lo que hicieron fue, ¿qué hicieron? Le cortó la cabeza. Lo que hicieron esto fue que una vez que encontraron a Saúl, dice que le cortaron la cabeza. Y algo tan importante que deberíamos de entender nosotros es que ¿por qué no encontró o por qué no agarraron de los otros muertos que estaban ahí? Sino que especialmente buscaron la cabeza de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Yo quiero decirle que el diablo tiene un gran interés, hermano, en aquellas personas que Dios ha llamado al servicio de Él. Están aquí. Tiene un gran interés. Gloria al nombre del Señor. Y mire, aquellos que somos llamados a servir a Dios, somos también, gloria al nombre del Señor, de alguna manera perseguidos. Y el diablo, hermano, de alguna manera quiere acabar con esas personas. Están aquí. Tú sirves a Dios, levanta la mano los que tienen interés en servir a Dios. Aleluya. Yo quiero decir en este día que ese llamado que Dios nos hace a servir a Dios tiene un precio en la vida. Una de las cosas es que siempre somos perseguidos. Y no somos perseguidos de una manera superficial, de una manera sencilla, sino que de alguna manera el diablo quiere no solamente perseguirte, sino también cortar la cabeza de muchos de nosotros. Estamos aquí. Pero yo quisiera que entendiéramos en este día que Dios es bueno. Persiguió a Saúl, lo persiguió, el diablo lo persiguió, lo fue llevando, poco a poco, los 40 años lo fue llevando hasta el momento que cayó. Y no era porque Dios no podía hacer nada, sino que Él era el rey de Israel. Y como rey de Israel tenía que mantenerse firme en los mandatos del Señor. Pero una de las cosas que comenzó a hacer Saúl fue desobedecer a Dios. ¿Estás conmigo en esta hora? Si tú eres un servidor de Dios y eres un desobediente delante de Dios, déjeme decirle que usted va camino a que le corten la cabeza en esta hora. Porque Dios, hermano, Dios es grande con su pueblo. Dicen amén. Pero el diablo también sabe que cuando somos, aleluya, gloria al nombre del Señor, desobedientes delante de Dios, somos presa fácil también para el enemigo. Pero aquellos hombres y mujeres que se mantienen de alguna manera confiando en Cristo Jesús, esas personas de la mano de Dios los sostiene. Dice el Salmo 37 que aunque el hombre cayera en la mano de Jehová lo sostiene. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este día? Eligió de entre los príncipes. Usted ha visto muchas veces evangelistas que caen. Usted ha visto muchas veces pastores que caen. Pastoras, mujeres
gloria al Señor, de Dios, hombres de Dios, maestros, evangelistas, gente que administra la alabanza. Usted los ha visto muchas veces que caen. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en un momento se descuidaron en su vida, como Saúl les pasó. Y cuando llegó el enemigo, los encontró de una manera desarmados y gloria al Señor, y fue elegido de entre los muertos, de tal manera que dice que le cortaron la cabeza. Diga conmigo dos. Aleluya. Lo desarmó por completo. Levante la mano, cristianos, levante la mano. Aleluya. Dice la Biblia, lo desarmó por completo. ¿Saben qué hicieron estos despojadores? Vinieron y les quitaron también, le cortaron la cabeza. Después que le cortaron la cabeza a Saúl, vinieron y les quitaron todo y les quitaron sus armas. Diga conmigo, armas. Dice la Biblia que ¿sabe qué? En Corintios habla Pablo de que dice que nosotros, dice que las armas nuestras no son carnales, sino que son poderosas en Dios, espirituales. Hay armas que el Dios de los cielos nos ha dejado a nosotros, como es la palabra de Dios, como es la oración, como es la obediencia, como es la fe en Cristo Jesús, como es el sacrificio de Cristo. Cuando alaban la gloria del Señor. Pero hay un problema también en esto, que ¿sabe qué? El diablo también quiere despojarnos de esas armas que Dios nos ha dado. Nos ha dado la fe, nos ha dado la oración, nos ha dado la palabra. Pero ¿sabe qué? Muchos cristianos ya vienen desarmados, no traen nada, porque ¿sabe qué? Vinieron despojadores y son desoladores, no tienen misericordia. Ese diablo quiere verlas acabados, quiere verlos que no hagamos nada, que no movamos ni los dedos. Cuando alaban la gloria de Dios, pero Dios quiere gente de batalla en esta hora, a su nombre. Les quitaron las armas. ¿Y sabe qué hicieron? Les quitaron sus armas. Y cuando ya las armas estaban en las manos de estos hombres, cambia todo el cuadro. Estamos aquí. ¿Y sabe que eso nos puede pasar a nosotros como iglesia? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos las armas que Dios nos ha dado. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Sabe que una de las armas espirituales que Dios nos ha dejado a nosotros para deshacer toda obra del diablo es la palabra bendita del Señor Jesucristo? Estamos aquí. Pero ¿sabe cuánta cristiano y cuánta iglesia está dejando la palabra del Señor? ¿Y sabe quién está logrando todo esto? El mismo diablo. Estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque creemos que podemos y que nuestra sabiduría es suficiente. Saúl, de alguna manera, en vez de buscar a Dios, buscó por otros lados, y su fin fue ese: quedar desarmado totalmente. Y eso es lo que quiere el enemigo con nosotros. Dejarlo sin nada, hermano. Que te sientas acabado, dicen amén. Que me sienta acabado, que ya diga, ya no quiero seguir más. ¿Para qué? Dijo Saúl, mátame. ¿No le dijo Saúl a su escudero, al que traía las armas, al que traía las flechas? Le dijo, ven y mátame tú, para que no me maten esos circuncisos. Ven y tú quítame la vida. ¿Sabe quién es ese? Un cristiano que ya está acabado, que ya no quiere seguir, ya no quiere vivir, ya no tiene deseo para pelear, ya está acabado. Cuando alaba la gloria del Señor. Yo no sé cómo venir este día, pero yo quiero decirle que tenemos que levantar cabeza y mirar hacia arriba al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no querer perder la vida, sino ganarle en Jesús a su nombre. Los desarmaron. Diga conmigo, los desarmaron. En tercer lugar, ¿sabe qué hicieron cuando le cortó la cabeza? Y cuando ya tenía las armas de ellos, ¿sabe qué hicieron? Les desacreditaron. Diga conmigo, o sea, es decir, los difamaron por todos lados. Mira lo que dice el verso 9, dice, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de quién, de sus ídolos, y a quién, al pueblo.
¿Qué hicieron estos bárbaros una vez que ya le habían cortado la cabeza a Saúl? Ya que habían tomado las armas, ¿qué hicieron? Mandaron a publicar todo. Le dijeron: Saúl ha caído. Cayó el rey de Israel. Cayó Jonatán, el que había ganado batallas él solo. Jehová no estaba con él. Pero ¿sabe qué? Ha caído Jonatán. Ha caído los hijos de Saúl. Aquí está la cabeza de Saúl. La tenemos en nuestras manos. Y vayan y anuncien a todo el pueblo que los pastores han caído. ¿Están aquí? Amén. ¿No ha hecho el diablo lo mismo hoy? Hermanos, ¿están aquí? Amén. ¿No ha hecho el diablo lo mismo hoy? Gente que ha sido difamada, ¿sabe por qué? Porque fue desarmado de sus armas que tenía. Le cortaron la dignidad. Fue cortada su cabeza. O sea, ya no tiene una dirección en su vida. Ha sido completamente desarmado. Y de ahí, aquel que cantaba, dice el diablo allá afuera: mire, ese era el que cantaba. Aleluya. Anda caído, Pepe. Y los diablos y todos sus demonios hacen fiesta y hacen gloria a sus mismos demonios cuando sabe que cuando ven que uno de nosotros caemos. Pero este es el día que entienda que alguien te anda buscando, iglesia, alguien te anda persiguiendo. Tómate esto bien en serio. Porque alaba la gloria del Señor a su nombre. Y en vez de traer deshonra al camino del Señor, deberíamos de traer gloria, como aquel joven David, que cuando todos se echaron por atrás, un jovencito agarró sus piedrecitas, agarró su onda y enfrentó al gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel. Necesitamos gente que traiga honra, que traiga gloria al pueblo del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La gente dormilona. Gente que venga con cosas, si no queremos gente que venga con conocimiento y lleno de batalla también. Aleluya. Lo desacreditaron. Y eso es lo que pasa hoy mismo. Hoy la gente dice: ¿para qué voy a la iglesia si todos son ladrones? ¿Por qué? Porque el diablo ha traído descrédito, ha traído difama. Están aquí. Pero ¿sabe quién ha tenido la culpa? La iglesia. No solo de afuera, la iglesia ha tenido la culpa. Ustedes y yo y mucha gente que ha dejado la palabra de Dios hemos tenido la culpa muchas veces. Y por aquellos que fallaron, a todos los arropan que están aquí. Por eso es necesario que haya un remanente que traiga la gloria de Dios, sino que traiga difamación. Una vez le dije esto: cuando uno peca, o cuando un cristiano peca, piensa, óigame bien, piensa que la vida es de él y que como él es el que cayó, los demás no les deben importar para nada. ¿Están aquí? Pero no es cierto. Este asunto a todos nos interesa. Amén. ¿Están aquí? Si yo vivo en desobediencia, a todos les debe de importar. Si usted vive en desobediencia, a todos nos debe de interesar. Porque este es un camino donde vamos todos juntos y somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y si alguien falla, a todos nos tiene que interesar cuando estamos aquí. Así que el punto aquí es que tenemos que mantenernos en la brecha, mirando al blanco que es Cristo Jesús. A su nombre. Oigan, deberíamos de parar eso en nuestra vida. Y deberíamos de pensar que el diablo quiere traer descrédito a nuestra vida. Para cuando tú camines en la calle, el diablo, mira, empieza a decir: y no era este que iba a la iglesia. Ahí está el descrédito, públicamente. Y no era este que decía que todo lo podía. Y no era el que avanzaba. Y no era el que oraba. Míralo ahora. Míralo. Vayan y anuncien. Llévenlo hasta el templo de los dioses y también a todo el pueblo filisteo. Que todos se den cuenta que Saúl ha caído. Elegido
de entre los muertos. No les importaba a los otros, ¿verdad? Les importaba el príncipe. Estamos aquí. Entonces, a veces decimos, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y sabe qué significa eso? Que eres príncipe. Es decir, que Dios te ha elegido y te ha llamado al ministerio y que eres un administrador. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que tienes responsabilidades y que el diablo también te busca. No lo puedo creer. Aleluya. Diga conmigo, los exhibió. Número 4, los exhibió. En el verso 10, vaya conmigo, verso 10, ¿qué dice el verso 10? Y pusieron sus armas, ¿a dónde? En el templo de altar. Y colgaron sus cuerpos en el muro de Besá. ¿Sabe dónde colgaron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos? En el muro. Los pusieron ¿a dónde? En lo alto, para que todos los vieran. ¿Qué se llama eso? Los exhibió. Ese es Saúl, y aquí está su cabeza. Esos son los hijos de Saúl, y allí están sus cuerpos. ¿Sabe que hay muchos cristianos ahora que no se da cuenta que el diablo le está ganando una victoria grandísima? Estamos aquí. ¿Y sabe cómo, con qué nos acostumbramos y con qué nos conformamos? Ya no quiero más. Ya no siento deseo de nada. ¿Y sabe qué hace el diablo? Exhibe. Te pone a la vista de todo. Estamos aquí. De aquella persona que estaba dispuesta a dar la vida y que estaba dispuesto a cambiar la historia, a ser parte del reino de Dios, de repente no es. Estamos aquí. Y nos pasa como cuando colgaron los cuerpos. ¿Y sabe qué? Todos los filisteos lo vieron. Las armas de ellos, ¿dónde estaban? En el templo de sus dioses. La vida tuya, ¿dónde está? Lo que Dios te ha dado, ¿dónde está, iglesia? Están aquí. Aleluya. Están aquí. Y amén. Lo que Dios nos ha dado, ¿quién lo tiene? ¿Lo tienen tus enemigos o lo tienes tú? Aleluya. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe que Dios ha dado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo que Él quiere derramar en cada uno de nosotros? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde están las oraciones? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde están todas esas cosas que el Señor nos ha entregado? ¿Dónde está? ¿En las manos del enemigo o en tus manos? ¿Dónde están? Aleluya. Pero somos cristianos. Pero ¿sabes qué? Las armas que Dios nos ha dado, a veces ya no están en nosotros, están en las manos del enemigo. ¿Están entendiendo esta hora? Estamos aquí. Y por eso venimos acá a la iglesia cansados. Nunca he visto a gente tan cansada como en la iglesia. No. Voy a un cumpleaños y esa gente anda con todo. Es que están allá alguna cosa están haciendo. Al estadio nunca he ido. Pero lo he visto por tele y esos ingratos hasta y hasta se cuelgan de las mallas y son unos locos. Una gente tan tremenda. Estamos aquí. Y llegando usted a la casa, el nombre es otro, ¿verdad que sí? En la iglesia, todo apagado, todo. Pero llega a la casa, ¡ay! Y lo primero que agarra, comienza el Barça Real Madrid. Bueno, si no es aficionado, agarra el teléfono. Hombre, y todo cambia. Saliendo de la puerta una sonrisa. Que aleluya, alabado sea el Señor. Pero a la hora del mensaje. Cabecea. Por favor, hermano. Aleluya. ¿Sabe qué? Estás desarmado. Desarmados estamos. ¿Están aquí? Amén. Ay, pastor será. ¿Sí? Desarmados. El enemigo tiene las armas cuando las armas son nuestras. Estamos aquí. Dios ha dado una armadura al pueblo de Dios
Y esa armadura no le debería de tocar el diablo y no debe estar en el templo de los dioses extraños. Debería estar en la presencia de Dios, peleando, Dios usando nuestra vida, Dios usando nuestra vida para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, a su nombre. Nuestros cuerpos, nosotros, la iglesia, no hemos sido llamados, no hemos sido creados, no hemos sido salvados para estar de exhibición, para que el diablo vea cómo caemos y cómo andamos de derrotados. No, hemos sido llamados a ser un pueblo de victoria, porque nuestro Dios es un Dios que nos ha enriquecido con sus poderes en gloria, nos ha dado vida, vida eterna, a su nombre. No, hermanos, como dijo Pablo, no somos de aquellos como los que no tienen esperanza. Somos un pueblo que haya esperanza en Dios. Esas son armas nuestras. Aleluya. ¿Dónde quieres acabar? ¿En el muro de los filisteos? ¿O en la presencia de Dios? Yo elijo acabar con Dios, estar con Él. ¿Están aquí? Yo elijo esa parte. Porque la otra es que cuelguen tus cuerpos en el muro de los filisteos y que en el templo del diablo estén las armas. Estamos aquí, donde el diablo ahora conoce la oración nuestra. Estamos aquí. ¿Sí? Porque la oración de los cristianos que han pedido sus armas, ¿sabe cuál es? Yo quiero un carro, Señor. Yo quiero un carro. Yo quiero un carro. Yo quiero un carro. ¿Qué año lo quieres? No, pues lo quiero 2021, Señor. 2021, Señor. Y si puede también un apartamento, Señor, un apartamento lujoso, casas grandes, terrenos grandes, Señor. Nosotros queremos expandir el reino. Oraciones que el diablo te las cambió. Las armas nuestras están allá y Él entregó las propias. ¿Y sabe quién las está usando? La misma iglesia. Vendiendo escobitas ungidas. Vendiendo, ¿sabe qué? Cambiaron al espíritu que limpia, la palabra que limpia, y ahora trajeron la mentira del diablo, diciendo que las escobas, que el aceitito, que la agüita, que todas esas cosas al diablo con todo ese invierno. Somos un pueblo llamado a somos limpios por la sangre del Cordero. ¡A su nombre! Aquí no necesitamos pagar nada para que Dios nos restaure, nos limpie y nos use para su gloria. Amén. Los exhibió. ¿Sabe por qué Dios te exhibe, sí o no? Dios te exhibe también. Él quiere exhibirte, lo quiere poner como muestra, como ejemplo. Dios quiere usar a su pueblo, pero también el diablo quiere para exhibirte en mal. ¿Estamos aquí? Porque Dios pone al hombre en alto. Dice que el que se humilla, ¿qué dice? Él lo exalta. ¿Es correcto, sí o no? Él lo exalta. ¿Exaltó a David, sí o no? ¿Exaltó a David? Sí. Hasta hoy sabemos que es un hombre de Dios y que su palabra aquí, que Dios lo usó y que Dios se agradó del corazón de David. Lo exaltó. Pero también habla de los que fueron exaltados para mal. Saúl fue uno de ellos. ¿Sí? Buscó, porque ¿sabe qué? En vez de arrepentirse, y no es que Dios no lo hubiese perdonado, pero ¿sabe qué hizo? Empezó a consultar a Jehová y empezó a buscar a los hombres, a los profetas, y como no encontró respuesta por ningún lado, se fue y buscó una bruja. Pero ¿sabe qué es lo que no quería Saúl? Arrepentirse. ¿Estamos aquí? Ese era lo que no quería humillarse a Dios. Porque si él se hubiera humillado a Dios, Dios lo perdona, sí o no. Dios lo perdona, hermano. Pero ¿sabe qué? No tenía el corazón que tenía David. David pecó, sí. Como todos en la vida hemos fallado. Pero ¿sabe qué actitud tenía David? Reconoció. Cuando le dijeron su verdad, él dijo, sí, es pecado. Salmo 51. Encontramos
Que ese hombre dijo: ya no quiero ser el mismo, quiero quiero un corazón nuevo, quiero un espíritu recto, quiero, porque entonces proclamaremos tu justicia en las plazas, entonces hablaremos, entonces te agradarás. Alabado sea el nombre del Señor. Amén en este día, porque Dios al que se humilla lo exalta, es decir, lo exhibe. Amén. Entonces, aquel que antes era pecador, ahora se dice del Señor, ahora es un siervo de Dios. Pero es terrible que ahora se diga: ese era un siervo de Dios, ahora es un hijo del diablo. Eso es terrible. Eso es terrible, ¿sí o no, hermano? Yo no sé usted, pero a mí me pone a pensar. Entonces diga conmigo: los exhibió. Número 5. Y ya. Y ya vamos a ver qué pasa. Número 5, para terminar, diga conmigo: necesitamos hombres valientes. Déjeme darle esto. Vaya conmigo al verso 11. ¿Lo tenemos? Verso 11, ¿qué dice? Mas hallando los de Jabe, de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, vean la reacción de estos hombres. Y dice el verso 12: todos los hombres, digan conmigo, valientes, con voz así de cristiano convertido, voz de valientes. Vos, dice, unos hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besar, y viniendo a Jabe los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo del árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Pero déjenme darle el otro. Ahora vaya al verso 7. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, y los del otro lado del Jordán, viendo que Saúl había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron. ¿A dónde? Qué terrible historia. Y usted dirá: esto, pastor, se parece conmigo. Este cuadro como que lo estoy viviendo. Su nombre. Vinieron unos hombres, dice, valientes, se levantaron. Diga conmigo: se levantaron. Mira, muy valientes puede ser, pero si no te levantas, de nada te sirve la valentía. Porque hay gente valiente y dice: no, si a mí el diablo me... Hasta dice: para machacar, no machacamos, písele la cola, aplástele la cabeza, hermano, no se la hay. Y mire, nos sentimos muy valientes a veces, pero ¿sabes qué? A la hora de la batalla, como los del otro lado, como los del lado del valle, como los del Jordán, en vez de enfrentar a los filisteos y pelear por sus amigos, por sus hermanos, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? ¿De cuáles eres tú? ¿De los que huyen? O todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besar, y viniendo a Jabe los quemaron allí. Diga conmigo: volvieron la dignidad. Aleluya. ¿Sabe qué necesita la iglesia ahora? Hombres que le vuelvan al reino de Dios la dignidad.
Estamos aquí, hermano. ¿Sabe qué necesitamos hoy en esta iglesia? Gente que diga, ya no más jueguito, ya no más evangelio light, ya no más de ese evangelio que me he inventado, que me han predicado, que me han dicho. No, yo quiero vivir la esencia. Yo quiero vivir la esencia del evangelista. Y yo quiero levantarme ahora. Y yo quiero caminar en la vigilia del Señor. Yo quiero andar toda esta noche. Yo quiero ver y quiero reclamar la autoridad de Dios en este pueblo. Y voy a traer la gloria de Dios de nuevo. Y vamos a bajar los muertos, los que han exhibido, los vamos a traer y los vamos a sepultar. Y vamos nosotros a pelear, a tomar el lugar. Pero ¿sabe cuál es el problema de ahora? Que nos puede pasar como a los otros del versículo 7. Que cuando vieron la batalla, huyeron. ¿Y sabe qué? Hasta su propio lugar dejaron. ¿Y sabe qué? El lugar de ellos que debían estar ocupando, ¿quién lo estaba ocupando? ¿Ah? En tu casa, ¿quién ocupa el lugar? Ahí vamos. Ya estoy ya para terminar. En tu casa, en tu vida, ¿quién ocupa el lugar, hermanos? ¿Filisteos o Dios? Dios. Aleluya. ¿Filisteos o Dios? Es que aquí no hay términos medios. O está Dios, o los enemigos habitarán. O Dios está en mi familia, o Dios está en mi casa, o Dios está en mi vida, o alguien más va a estar. Pero si no está Dios, a un demonio tiene que estar. ¿Estamos aquí? Y para sacar esos diablos se necesita valientes. No se necesita gente que venga. Aleluya. No, hermano, esto es serio. Esto es serio. Porque como estos hombres, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuánta gente debería ser ya una gente de ministerio? Jovencitas de ministerio, jóvenes del ministerio, caballeros que deberían de ser del ministerio, matrimonio. Oiga, levanta la mano los matrimonios. Ay, Señor. ¿Sabe? Oigan bien, ¿sabe cuántas parejas como pastores deberían de estar? Pastor Eliseo. ¿Ah? Allá, pastor Carlos. ¿Qué es eso? No, eso creo que no es para mí. Entonces, ¿para quién quiere que es eso? ¿Para los filisteos? No, hermanos. El ministerio es para los hijos de Dios. Las obras del Señor son para el pueblo de Dios. ¿Sabe cuántos evangelistas, cuántos deberían de haber predicando la palabra del Señor con autoridad, con libertad, con denuedo? Bueno, pero hemos cedido el lugar. Dejamos que los demonios habiten y nosotros les damos retirada. Porque vimos a otros caídos. No, es que este no es que veas al caído, es que esto te veas a ti mismo. Estos hombres se levantaron y dijeron, Saúl ha caído, sus hijos han caído, pero nosotros los levantamos esta noche y vamos a traer esos cuerpos, vamos a meter en el campamento, los vamos a meter ahí donde están en medio de los filisteos y vamos a traer esos cuerpos aquí, porque aunque sea, fueron siervos de Dios y vamos a volver la honra al pueblo de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre en este día, a su nombre en este día. ¿Cuánta falta nos hace? Gente de valientes. Sí, hermano, gente que se levante, gente que marche a la victoria, gente que vaya y tenga honra. Amén. Que ya no te vean a ti como la derrotada, como el derrotado. No, que te vean, digo, oye, no está el rey, pero hay valientes. Están aquí. Ya Saúl se fue, pero hay valientes. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Y es que a mí me encanta, digo, cuando dice, a veces decimos, ay, no vino Julano a la oración. ¿Y qué si él no vino? Pero viniste tú. No, que vaya a estar preguntando, ¿y fueron los hermanos? Y entonces, ¿sabe qué pasa?
Como el fuego anda todo apagado, todo apagadito, apagadote, cenizas quedan. Oiga, viene al culto y ¿qué pasa? Todo hermano. Ay, este hermano que está al lado mío, no sé, pero no me dejó concentrarme. No vuelvo ahí. Hasta ahí hemos llegado. A echarle la culpa a los demás nuestra derrota. ¿Estamos aquí? Imagínense que yo digo, ay, la iglesia es bien diferente, ya no voy a predicar. Mire hermano, esto está bueno. Mire, este camino es para seguir para adelante. Estamos aquí, tambalee quien tambalee, este firme, gloria a Dios. Si no está firme, seguimos siempre, porque esto es del Señor y el Señor nos ha llamado a derrota. El Señor nos llamó a la victoria. A su nombre. Entonces, mire, yo creo que deberíamos de ser como estos hombres que se levantaron. Y óigame bien, que no seamos elegidos de entre los muertos. Porque una vez que el diablo te acaba, viene y te corta todo. Te deja inactivo, sin armas. Y te exhibe, te publica todo lo malo que eres. Aunque hayas hecho cosas buenas, se acabó todo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y así hay mucha gente en la iglesia ahora mismo, gente que perdió muchos valores. ¿Estamos aquí? Pero es tiempo. Yo creo que es día de restauración. ¿Estamos aquí? Día de restauración. De que los valientes se levanten y que digan, vamos a tomar nuestro lugar. Y los filisteos que entraron hay que sacarlos. Porque esta no es su tierra, es tierra de Dios. Es tierra, es promesa de Dios. Este es el territorio que Dios nos ha dado. Como le dijo aquel hombre al rey, esta viña no te la vendo, porque esta es herencia de papá, esta es herencia de mi padre, y no te la doy aunque tú me ofrezcas dinero y aunque me ofrezcas otras mejores, pero esta viña me la dejó mi padre y no la vendo aunque me toque perder la vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hombre valiente, que defiendan el territorio de Dios. A su nombre. Dios nos eligió a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero gloria a Dios, porque Dios nos eligió a nosotros para vida. El diablo no te elige para vida, el diablo te elige para acabar contigo. Mejor dejemos y sigamos al que los elige para la vida. Vamos, Felipe, pase. Los hermanos pueden cantar una alabanza que dice: la sangre preciosa de Jesús. Alguien se pone de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos elegidos para Dios. Estamos aquí. Ya te eligió Dios.